Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática. Continuamos con el tema de múltiplos y divisores y en este vídeo vamos a ver qué es un múltiplo de un número, cómo son los múltiplos de un número y finalmente cómo calcular y qué es el mínimo común múltiplo de varios números. Vamos a empezar con los múltiplos de 6, que son números que al dividirlos por 6, el resto es 0. El primero, por supuesto, es 6. El primer múltiplo de cualquier número siempre es el mismo. 6 por 1, el segundo será 6 por 2, el tercero 6 por 3 y así sucesivamente. Fijaros que el conjunto de múltiplos de un número es un conjunto infinito, no se acaba nunca. Exactamente igual ocurriría con el 8. Su primer múltiplo es 8 por 1, 8 por 2 el segundo, 8 por 3 y así hasta el infinito. Fijaros que todos los múltiplos de 6 son de la forma 6k, donde k es un número entero, 1, 2, 3, etc. Ahora podemos ver los múltiplos de 8, que son igual de la forma 8 por k, donde k toma los valores enteros 1, 2, 3, etc. Los múltiplos comunes a 6 y 8 son los números que son múltiplos a la vez de 6 y de 8. Si nos fijamos en la lista de múltiplos de 6 y de múltiplos de 8, el primero que vemos que está en las dos listas, que se repite, es el 24. El siguiente es el 48. Luego el 72, el 96 y el siguiente el 120. Ahora nos preguntamos cuál será el siguiente múltiplo común de 6 y de 8 y también nos preguntamos cómo son estos múltiplos comunes. El primer múltiplo común era 24 por 1, el segundo 48, que es 24 por 2, el tercero 72, que es 24 por 3, luego 24 por 4, 24 por 5, luego el siguiente múltiplo será 24 por 6, que es 144. Y en general todos los múltiplos comunes son de la forma 24 por k, donde k toma los valores enteros 1, 2, 3, etc. hasta el infinito. Ahora nos preguntamos cuál es el múltiplo común de 6 y de 4 más pequeño, es decir, el mínimo común múltiplo, y lo escribiremos MCM, y como vimos antes es 24. Vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos los números. Y en segundo lugar, cogemos todos los factores, los comunes y los no comunes, elevados a la máxima potencia. Es decir, cogemos todos los factores, pero los que se repiten los cogemos elevados a la máxima potencia. Limpiamos la pantalla y vamos a comprobar que el mínimo común múltiplo de 6 y de 8, calculado de esta forma, es 24. Descomponemos 6 en factores. Como es un número par, entre 2 a 3 y entre 3 a 1. Luego 6 es igual a 2 por 3. Hacemos lo mismo con el 8. Es un número par, entre 2 a 4, entre 2 otra vez a 2 y entre 2 a 1. Luego 8 es igual a 2 al cubo. Cogemos todos los factores comunes y no comunes elevados a la máxima potencia. Los factores comunes son los que están en todas las descomposiciones. En nuestro caso, el único factor común es el 2. Los factores no comunes son los que no están en al menos una descomposición. En nuestro caso, el 3, que no está en la descomposición del 8. Luego, el mínimo común múltiplo será 2 al cubo por 3, igual a 8 por 3, igual a 24. ¿Cuál es el número más pequeño que al dividirlo por 8 y por 6 da de resto 1 en ambos casos? Como acabamos de ver, el número más pequeño que al dividirlo por 8 y por 6 da de resto 0 es 24, el mínimo común múltiplo. Luego, 25 entre 6 da de resto 1 y 25 entre 8 da de resto 1 también. Y además es el número más pequeño que lo cumple. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo ahora de números un poquito más altos, 675 y 180. Lo primero, descomponemos en factores nuestros números. Empezamos por 675, que
que no es un número par, luego no funciona con el 2. Con el 3 sí funciona, la suma de sus cifras es 6 más 7 más 5 da 18 y es múltiplo de 3. Luego 675 entre 3 a 225, que vuelve a ser múltiplo de 3, ya que sus cifras 2 más 2 más 5 suman 9, que es un múltiplo de 3. Y 225 entre 3 a 75. Otra vez entre 3 a 25. 25 entre 5 a 5. Y 5 entre 5 a 1. Luego, la descomposición en factores de 625 es 3 al cubo por 5 al cuadrado. Vamos ahora con 180, que es un número par, termina en 0. Luego 180 entre 2 a 90, que también es par. Luego entre 2 otra vez a 45. Y 45 ya no es un número par, es un múltiplo de 3. Sus cifras suman 4 más 5, 9, luego 45 entre 3 a 15, otra vez entre 3 a 5 y 5 entre 5 a 1. Luego 180 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. El mínimo común múltiplo son los factores no comunes, en nuestro caso el 2 elevado al mayor exponente, en nuestro caso 2 al cuadrado, por los factores comunes que son el 3 y el 5, elevados también al mayor exponente. 3 al cubo por 5 al cuadrado. Luego esto será igual a 4 por 27 por 25, que es igual a 2700. Luego el mínimo común múltiplo de 675 y 180 es 2700. Vamos a resolver el problema que acaba de aparecer en una ventana y nos pregunta cuál es el número más pequeño que al dividirlo por 675 y 180 da de resto 7 en ambos casos. El número más pequeño que da de resto 0 es 2700, el mínimo común múltiplo que acabamos de calcular. Luego si le sumamos 7, el resto será 7. 2707 entre 675 da de resto 7, igual que 2707 entre 180, que también da de resto 7. Luego la solución es 2707. Cuando en vez de ser dos números hay más, la forma de proceder es exactamente lo mismo. Vamos a terminar con un ejemplo que podemos ver en pantalla con tres números. Descomponemos el primero de ellos en factores primos. 198 es un número par, luego dividimos entre 2 y nos da 99, que no es múltiplo de 2, sus cifras 9 y 9 suman 18, luego es múltiplo de 3, 99 entre 3 a 33, otra vez entre 3 a 11 y 11 entre 11 a 1, luego 198 es 2 por 3 al cuadrado por 11. Descomponemos en factores ahora 363, sus cifras suman 12, que es un múltiplo de 3, luego 363 entre 3 a 121, que es múltiplo de 11, entre 11 a 11, y otra vez entre 11 a 1. Luego 363 es igual a 3 por 11 al cuadrado. Finalmente, 264 es un número par, dividimos entre 2 a 132, entre 2 otra vez a 66, entre 2 otra vez a 33, entre 3 a 11 y 11 entre 11 a 1. Luego, la descomposición en factores de 264 es 2 al cubo por 3 por 11. Factores comunes, el 3 y el 11, que están en todas las descomposiciones. Fijaros que los ponemos así en columnas para ver más fácilmente cuáles son los factores comunes y los no comunes y elegir el mayor exponente de todos los que presentan. En este caso, el único factor no común es el 2, que no está en la descomposición en factores de 363. Cogemos todos los factores elevados al mayor exponente y tenemos 2 al cubo por 3 al cuadrado por 11 al cuadrado. Esto será igual a 8 por 9 por 121
igual a 8.712. Luego el mínimo común múltiplo es 8.712. Y para finalizar vamos a comprobar que su división entre cualquiera de los tres números es exacta. Y lo vamos a hacer trabajando con las potencias de las descomposiciones en factores. Empezamos con 8.712 entre 198. Lo ponemos en forma de potencia, ambos. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 11 al cuadrado en el numerador y en el denominador 2 por 3 al cuadrado por 11. Dividimos las potencias que tienen la misma base y para ello restamos los exponentes. Luego será 2 elevado a 3 menos 1 por 3 elevado a 2 menos 2 por 11 elevado a 2 menos 1. Luego esto será 2 al cuadrado por 3 elevado a 0, que es 1, por 11. Esto será 4 por 11 igual a 44. Vamos con el segundo. 8.712 dividido entre 363. Lo ponemos en forma de potencias. Y como antes dividimos las potencias que tienen la misma base. 2 al cubo está solo y lo ponemos como tal. Luego será 3 elevado a 2 menos 1 por 11 elevado a 2 menos 2. Luego esto será 2 al cubo por 3 elevado a 1 por 11 elevado a 0, que es 1. Luego esto será igual a 8 por 3, 24. Y finalmente, 8.712 entre 264 es igual a, lo ponemos en forma de potencias y nos queda 2 elevado a 3 menos 3 por 3 elevado a 2 menos 1 por 11 elevado a 2 menos 1. Luego esto será 2 elevado a 0 por 3 elevado a 1 por 11 elevado a 1. 2 elevado a 0 es 1, que no se pone, luego nos queda 3 por 11 igual a 33. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darnos un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Biblioteca Matemática, por supuesto si no lo estáis, y de esta forma estaréis informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales. Para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web bibliotecamatemática.es/contacto/ o nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.